Los ancestrales eran una antiquísima raza de viajeros interestelares que alcanzó una civilización muy avanzada milenios antes del desarrollo de las jóvenes razas de la era actual. Fueron notables por ser la primera forma de vida inteligente de la galaxia, así como la primera raza que cruzó el mar de estrellas. Se dice que tenían una sabiduría lenta, de sangre fría, y que estudiaron las estrellas hasta convertir la astrología y la astronomía en una ciencia arcana. Fue su entendimiento del universo lo que les permitió manipular las dimensiones alternativas, y se sabe que participaron en grandes obras de ingeniería psíquica. En algún punto indeterminado, crearon la telaraña, para que sirviese de conducto por el que viajara a los mundos apartados sin tener que depender de las mareas de la disformidad. Tan avanzada era su ciencia, que tenían la capacidad de cruzar grandes espacios de la galaxia con un solo paso mediante los portales de la telaraña, y de este modo lograron extenderse por muchos otros sitios. Los ancestrales creían que toda la vida era útil, y se sabe que desencadenaron intencionadamente la aparición de nuevas especies, y también que llevaron la vida a miles de mundos que reclamaron como propios. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tizca, vuestro podcast de trasfondo de Warhammer 40.000. Os está hablando Helios, y en este 11º programa os voy a llevar de viaje a una época milenios antes de la aparición de la humanidad en el universo. Podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y también en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y recordad que también tengo las redes sociales: facebook.com/la biblioteca de Tizca, en Twitter el usuario @bibliotecatizca, y en Google Plus y YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tizca. Como siempre hago, voy a pasar a leer unos comentarios que me habéis dejado en nuestros canales. En primer lugar, Alberto Aguado Iranzo en Spreaker dice: escuchando. Bueno, pues espero que te haya gustado el último programa sobre la Inquisición. Jorge LL Caminar en iVoox dice: que mi cuerpo sea la voluntad del emperador y su cólera la fuerza de mi brazo. Sin duda haciendo referencia pues también a la Inquisición. No sé si esta frase es de Nathaniel Garro, si puede acabar de confirmarlo. Me gustaría que si vais a poner frases citéis siempre de quién son, porque esto también le da cierta vidilla, cierta ambientación, ¿no?, de Warhammer 40.000. Seguimos con iVoox. David Gómez Barqueros dice: Innocence proves nothing. Nobody is innocent. There are merely varying levels of guilty. Lo que traducido vendría a ser como: la inocencia no prueba nada, nadie es inocente. Hay varios niveles de culpabilidad. Dice: sigue así por mucho tiempo. Pues esta es la idea. Y el último mensaje de hoy es en YouTube. El usuario Isaac Lara, alias Wolfen, dice: en nada lo oigo. Pues gracias a todos por escucharme. Bueno, la humanidad obviamente no es la primera raza que habita en la galaxia en este universo, así que voy a hablaros de la primera, los ancestrales, y también de sus enemigos, los Zetán. Al paso de los ancestrales por el cosmos, una serie de razas más jóvenes y fieras fueron apareciendo, entre las que se encontraban los Necrontyr, quienes se esforzaban en colonizar otros mundos. Cuando los Necrontyr conocieron a los ancestrales, vieron que ya habían colonizado planetas con mucha más facilidad que ellos, y que tenían una longevidad inmensa muy parecida a la inmortalidad.
Se sabe que los Necrontyr intentaron convencer a los ancestrales de que les diesen el secreto de la vida eterna, pero estos se negaron. Esto animó un ardiente odio entre los Necrontyr, quienes sufrían a causa de sus enfermizos cuerpos afectados por su duro sol y por las dificultades que hallaban al colonizar las estrellas. En esta época, el Imperio Necrontyr sufría las guerras de secesión y las distintas dinastías luchaban entre sí. Así que el Consejo Gobernante, conocido como la Triarca, creyó que un enemigo externo unificaría a su especie, y su enemistad hacia los ancestrales les llevó a declarar la guerra a esta antigua raza. La tentación del botín y de los secretos de la inmortalidad hicieron que los reinos separatistas de los Necrontyr se uniesen para librar un conflicto que se conoció como la Guerra en el Cielo. La envidia les llevó a centrar su antigua civilización en el único objetivo de exterminar a los ancestrales y a sus creaciones. Terribles guerras siguieron estos sucesos, pero todo acabó demostrando que los Necrontyr eran incapaces de derrotar a sus enemigos. A pesar de su avanzada tecnología, se vieron superados tácticamente de forma constante, debido al uso de los portales de la telaraña por parte de los ancestrales. Finalmente, los Necrontyr fueron rechazados tanto que pasaron a ser una simple molestia para los ancestrales, y fueron obligados a retroceder hasta las estrellas del halo, donde fueron olvidados. Este aprisionamiento duró siglos, mientras buscaban un arma adecuada que desatar sobre sus enemigos. Esta búsqueda llevó a los Necrontyr a investigar sus propios soles, donde descubrieron antiguas entidades que habitaban y se alimentaban de ellos, a los que llamaron Cetán, o dioses estelares en su lengua, y que usaron como arma contra los ancestrales. Mediante los Cetán, los Necrontyr fueron transformados en la fría raza de máquinas conocida como los Necrones, y convertidos así en seres inmortales, quedaron libres de proseguir su venganza contra sus antiguos enemigos. Esta vez, el conflicto fue muy distinto de las anteriores guerras, pues el dominio de la disformidad de los ancestrales se enfrentaba a la supremacía en el universo material de los Cetán. Con el tiempo, los Cetán empezaron a dominar la galaxia, mientras que los ancestrales eran asediados en sus bastiones y las razas que habían creado eran entregadas como alimento a los dioses estelares. Mundos enteros ardieron, se extinguieron soles, y sistemas completos fueron devorados por los terribles Cetán. Durante la guerra, se sabe que las legiones de Necrones penetraron en la telaraña y asaltaron a los ancestrales en todos los rincones de la galaxia. A pesar de su legendaria paciencia e implacabilidad, los ancestrales empezaron a desesperar y a crear nuevas formas de vida con una conexión aún mayor con la disformidad para que pudiesen canalizar su poder psíquico en defensa propia. Muchas razas guerreras fueron creadas así, entre ellas los Eldar, los Canip, los Rashan y muchas otras. Otro de sus proyectos fue el desarrollo de la humanidad, que en ese entonces no era más que una especie de bestias arborícolas, sin un papel mayor en los planes de los ancestrales. Llevó milenios que estas nuevas creaciones estuviesen listas, y en ese tiempo, los Cetán y los Necrones extinguieron aún más vida en el cosmos. Según las leyendas Eldar, los ancestrales habían creado un paraíso, que ahora era profanado por los Cetán, llamados Ingir por los Eldar. Esta época es llamada por los Eldar la Guerra de los Dioses. Para cuando los ancestrales pudieron reunir a sus ejércitos, quedaban solo unos pocos Cetán con vida, pero mucha de la vida de la galaxia había sido extinguida ya. Finalmente, las jóvenes razas de sangre caliente fueron desatadas e hicieron retroceder a los Necrones, pues el poder de la disformidad es anatema para ellos. En respuesta, los Cetán se unieron por primera vez en millones de años y comenzaron el Gran Plan para sellar el contacto entre el Immaterium y el Materium, de forma que los poderes psíquicos de los ancestrales quedasen para siempre destruidos. Sin embargo, un efecto secundario aparentemente imprevisto de esta creciente actividad psíquica empezó a manifestarse en esta era, pues el sufrimiento de las jóvenes razas perturbó a la propia disformidad e hizo que su energía informe empezase a concentrarse y que las antiguas entidades disformes se volviesen agresivas,
volviendo el Empíreo un ambiente hostil. A través de las grietas en la realidad, las entidades de la disformidad intentaron entrar en el universo material, lo que obligó a los ancestrales a provocar la aparición de nuevas especies para defender sus últimos reductos. Entre esta segunda oleada de creaciones se hallaban los duros Krork, de piel verde, y los Hakoero, imitadores de tecnología. Sin embargo, ya era demasiado tarde, y su red intergaláctica fue rota, y sus mayores obras y centros de poder fueron arrasados por los horrores de la disformidad creados por sus propias creaciones. Entre las más insidiosas de estas entidades estaban los esclavizadores, que dominaban las mentes de las razas jóvenes para crear portales que dieran paso a más de los suyos. La plaga de los esclavizadores fue el golpe de gracia para el reinado de los ancestrales, que se dispersaron rompiendo para siempre su poder. Los necrones y Zetán supervivientes tuvieron el placer de ver la caída de la civilización de los ancestrales, aunque la paz no duró mucho. Los necrones se rebelaron y destruyeron a los Zetán, dividiéndolos en fragmentos, en venganza por engañarlos para convertirse en seres sin alma. Tras esto, los necrones se retiraron a sus mundos necrópolis, huyendo de los vengativos Eldar, que se habían quedado sin su raza protectora, los maestros ancestrales. En el vacío de poder que siguió la guerra, las creaciones menores de los ancestrales, como la humanidad, siguieron desarrollándose en formas imprevistas. El dominio galáctico pasó finalmente a los Eldar, que habían luchado junto a los ancestrales. Las leyendas siguieron hablando de los ancestrales, y los cantores de runas del mundo astronave Kaelor cuentan que la telaraña es una construcción de su antigua raza progenitora, que la usaban para viajar por las estrellas. También se rumorea que el arrasador empático, usado por el líder supremo Necrón Traci en el infinito, podría estar fabricado con tecnología diseñada por los ancestrales. Pero vamos a hablar un poco más sobre los Zetán. Se dice que los Zetán, dioses estelares, o Ingir según se los conoce en lenguaje Eldar, son los seres más antiguos e inteligentes de la galaxia. La leyenda cuenta que fueron creados en el comienzo del universo, engendrados a partir de los arremolinados gases y enormes cantidades de energía existentes entonces, y por lo tanto, son criaturas etéreas por naturaleza. En su forma natural, son seres enormes, capaces de cubrir con sus cuerpos la superficie de una estrella, absorbiendo su energía solar para alimentarse. Con el tiempo, aprenden a usar sus diáfanas alas para viajar a otras estrellas para continuar su consumo, una vez la estrella que les sirve de anfitriona muere. La materia a su alrededor les era tan insignificante que su apetito voraz no llegó a percibirla como alimento. Son capaces de interactuar con el mundo físico gracias a la tecnología de los Necrontyr, la cual transfirió sus conciencias a cuerpos hechos de metal viviente, conocidos como necrodermis. Los Zetán, de hecho, utilizaron el odio de los Necrontyr hacia los ancestrales, para ayudarles a reunir la energía más apetitosa de los seres vivos, la cual siempre ansían. Se dice que el nacimiento de los dioses estelares tuvo lugar durante la creación del mismísimo universo, formado por desmedidas energías desatadas en una agitada masa de fuerza inimaginable. Durante este anárquico entretejido, el mar de estrellas comenzó a arremolinarse y a tomar forma, y, durante un tiempo, el universo no fue más que una mezcla de gas caliente y polvo, gobernada por las incomprensibles fuerzas de billones de jóvenes soles. Mucho después, los planetas se habían formado y enfriado, y las primeras entidades conscientes de su propia existencia emergieron de los mares de plasma y de las colosales llamaradas de los propios soles. En eras posteriores, estas criaturas llegarían a conocerse como los Zetán, pero durante este periodo de su existencia, en poco se parecían a las terroríficas entidades en las que se convertirían tiempo después. Mamaron como monstruos parasitarios de los indiferentes padres que los trajeron a la vida, con lo que acortaron la existencia de los soles en innumerables milenios. Con el tiempo, estos vampiros estelares aprendieron a volar con diáfanas alas de flujo magnético,
y abandonaron sus hogares natales para dirigirse en busca de nuevos lugares donde alimentarse, lugares en los que iniciar nuevamente el ciclo. No prestaron atención a los fragmentos de materia sólida junto a los que pasaron cuando viajaban por el espacio, puesto que los fuegos internos y el pulso electromagnético de estos planetas recién creados no constituían un alimento suficiente siquiera para despertar su ansia devoradora. En oposición a los ancestrales, los Zetán odian la disformidad y las energías psíquicas relacionadas con ella, aun cuando ansían las energías vivientes de los seres orgánicos, por lo que obligaron a los Necrones a construir una serie de pilones en el planeta Cadia, así como en otros mundos a través de varios sectores del Segmentum Obscurus. La misión de estos pilones, una vez estuvieran completos, sería evitar por completo el acceso al Inmaterium desde el universo material, destruyendo con ello por completo el alma de cualquier criatura viviente y dejando el resto de la vida en la galaxia como alimento para los Zetán. Fueron también los Zetán quienes diseñaron el proceso de biotransferencia para los Necrontyr, transfiriendo la conciencia de sus protegidos a cuerpos inmortales compuestos de metal viviente. Sin embargo, el proceso de biotransferencia también transformó a los Necrontyr en los Necrones, entes sin alma y con dificultades para obtener placer de cualquier cosa, siendo incapaces de disfrutar jamás su inmortalidad. Tras el fin de la guerra en el cielo contra los ancestrales, los Necrones, liderados por el rey silente Sarek, se rebelaron exitosamente contra los dioses estelares. Los Zetán que sobrevivieron a la revuelta fueron descompuestos en los ahora conocidos como fragmentos de Zetán, que eran más simples de contener y aprisionar dentro de los laberintos teserácticos. Hoy en día, tras el inicio del gran despertar de los Necrones a mediados del milenio 41, estos fragmentos son utilizados por las dinastías necronas como una de sus más grandes y poderosas armas en el campo de batalla. Pese a todo, también existe la posibilidad de que los Zetán prisioneros escapen de sus captores, lo que desencadenará una terrible venganza que se abatirá por igual sobre sus captores y sobre los inocentes. En la actualidad, los fragmentos de Zetán son restos de lo que una vez fue un dios estelar de los Necrones. Ahora solo son ecos de ellos mismos, astillas de energía que sobrevivieron a la traición de sus antiguos sirvientes y fueron esclavizados uno por uno. La mayoría languidecen ahora en la inquebrantable servidumbre hacia sus antiguos vasallos, completamente incapaces de actuar sin sus órdenes. Cuando un Zetán se revela, o cuando algún defecto provoca la liberación, el sistema antifallos se activa automáticamente, devolviendo a la criatura a su tumba para permanecer allí por muchos siglos terranos, hasta que los Necrones deciden recurrir a sus servicios de nuevo, a pesar de sus numerosas reticencias a usarlos. A pesar de que la posibilidad de escapar es remota, esa probabilidad existe, así que deberá ser un momento verdaderamente oscuro para la causa necrona cuando los laberintos teserácticos sean abiertos y suelten de nuevo a los Zetán en la galaxia. En el lejano milenio 41, los enemigos de los Necrones solo se han encontrado con dos tipos de fragmentos: los pertenecientes a Azagor, el portador de la noche, y a Mefetran, el embaucador. Incluso a pesar de estar ahora reducidos y totalmente encadenados, los fragmentos de Zetán son seres de poder casi ilimitado. Pueden manifestar estallidos de energía, controlar las mentes de seres menores, manipular el flujo temporal y expulsar enemigos a otras dimensiones. De hecho, las habilidades de un fragmento de Zetán solo están limitadas por dos cosas: su imaginación, que es inmensa, y los trémulos recuerdos del ser del que solían formar parte. Aunque ningún fragmento de Zetán por sí solo puede recordar por completo el ser omnipotente que solía ser, cada uno conserva la personalidad y el orgullo de aquel ser más vasto y poderoso. Aunque un fragmento de Zetán tenga el poder de reducir un tanque a escoria fundida con un simple gesto, puede que simplemente no se le ocurra hacerlo, pues la entidad original hubiera afrontado la situación por otros medios. A la tripulación en el flujo primordial del que evolucionó su especie, o engañándola para que ataque a sus propios aliados. La única forma de derrotar a un Zetán es quebrar su necrodermis, la forma de metal viviente que encierra su esencia energética. Si la necrodermis sufre daños, el fragmento de Zetán explota en un pulso de energía cegadora y su ser es dispersado a los vientos solares galácticos.
Aunque es cierto que muchos fragmentos de Cetán están ahora sometidos al servicio de los Necrones, esto no se aplica en absoluto a todo el panteón de Cetán. Se escuchan rumores de seres similares a los Cetán por toda la galaxia, aunque muchos se refieren a otras entidades que exhiben poderes deformadores de la realidad. De hecho, cualquier ser, ya sea un demonio de la disformidad, una forma de vida energética o un alienígena con tecnología avanzada, puede ser confundido con un Cetán si el observador es primitivo, crédulo o simplemente mal informado. Esta información discrepante causa una gran confusión sobre el número y la naturaleza exactos de los Cetán supervivientes, incluso entre los propios Eldars. Los registros de la Biblioteca Negra contradicen los de Ulwe, que a su vez chocan con los archivos de Alaitok. En la galaxia actual podría haber 4 Cetán, 4000 o cualquier cifra intermedia. No obstante, todos los Eldar están de acuerdo en que las migajas del conocimiento que posee el Imperio de la Humanidad son tan confusas e incompletas que con cada nuevo descubrimiento se alejan más de la verdad. Cualquiera que busque pruebas de la existencia de un Cetán puede descubrirlas con facilidad, pero esto dice más de la mentalidad del investigador que del valor de las evidencias. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy. Un relato un poco más breve que los últimos, pero creo que era menester de asentar estas bases. Los más avispados ya sabréis hacia dónde se va a mover esto ahora, ¿no? Esto nos da pie para contar la historia de los Necrones con más detalle y después hablar de los Eldar. Es interesante ver cómo cada una de todas estas razas va pasándose el dominio de la galaxia hasta que llega la época de la humanidad. Esto ha sido la Biblioteca de Tizca y podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y también tengo las redes sociales, facebook.com/la biblioteca de Tizca, en Twitter el usuario llamado @bibliotecatizca, y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tizca. Gracias al sitio web Wikihammer 40000 por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta historia. Si queréis visitarlo de primera mano, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com. Como siempre, antes de irme voy a hacer una recomendación. Como últimamente he estado recomendando pues libros, videojuegos, incluso juegos de miniaturas que son muy caros, voy a hacer una recomendación que es completamente gratuita. Se trata del videojuego para móviles y tablet llamado The Horus Heresy Drop Assault, para Android y iOS. Este juego es un juego al estilo Clash of Clans, o sea, el típico juego de que vas creando tu, en este caso no un poblado, sino más bien una, pues lo típico, ¿no? Una base militar y tal. Y está completamente gratis y con los textos en un correctísimo castellano. En primer lugar se elige el bando, es decir, te permiten elegir si estarás del lado del emperador como un leal o bien del de Horus como un traidor. Y tras esto puedes elegir entre 4 legiones disponibles: la Guardia de la Muerte, los Hijos de Horus, los Hijos del Emperador o los Devoradores de Mundos. Cada una, aparte de tener sus colores distintivos, tiene una pequeña mejora, digamos, que va más con su estilo. Unos, por ejemplo, se mueven más rápido, que los lobos lunares, los Hijos de Horus se mueven más rápido, otros pues quizá pegan un poco más fuerte, otros tal, ¿no? Y además, según el bando elegido, tu legión estará al mando de un personaje u otro. Por ejemplo, si eliges a los Hijos de Horus, pero desde el bando leal, representa que Garbiel Loken, capitán de la 10ª compañía, lidera lo que queda de tropas leales de dicha legión. Puedes desafiar a rivales de todo el mundo en escaramuzas en directo para subir tu rango y conseguir recompensas. Es interesante porque no es como en Clash of Clans que tú, digamos, atacas la base de alguien y luego él lo ve y no puede interactuar. No. Las escaramuzas son en directo, o sea, te emparejan con otro jugador y se lucha por dominar unas zonas en un escenario. También puedes personalizar tu base y tu defensa entre las ruinas del escenario de la herejía de Horus en el universo de Warhammer 40.000. Bueno, en este caso 30.000, ¿no? Limpiando los escombros, construyendo, mejorando y reubicando nuevos edificios en la zona, además de explorar los alrededores en busca de más recursos y batallas.
Los combates tácticos y las dinámicas misiones extra garantizan la singularidad de cada batalla épica, y lucharás para avanzar en la trama y para mantener tus dominios. Al avanzar de nivel tu base desbloquearás tropas y tecnologías más poderosas para eliminar a tus enemigos con diversidad de ataques demoledores. Tenemos pues escuadras tácticas de marines espaciales, escuadras de exterminadores, escuadras de apoyo con lanzamisiles, motos a reacción, tanques Predator, archimagos, dreadnoughts, naves Raptor, tanques Glaive, incluso las escuadras Justairin y algunos héroes que pueden acompañarte en la batalla. También hay logros, recompensas por entrar cada día al juego, eventos, etcétera, lo típico de un juego de móvil o tablet. Y finalmente pues hay clanes, por supuesto, representando aquí capítulos de marines espaciales. De hecho, si alguien está interesado, yo tengo uno creado, aunque lógicamente por ahora estoy solo, ¿vale? Si queréis uniros al bando leal, el nombre del capítulo es Tizca Renacida. No me cabía biblioteca de Tizca por la limitación de caracteres en el título del capítulo, así que puse esto, Tizca Renacida. El juego permite avanzar bastante rápido, porque se puede disminuir el tiempo necesario para construir, mejorar, reclutar y recibir recursos, mirando anuncios de otros juegos o marcas. Vamos, que te sale un globito que te dice, mira el anuncio para disminuir X horas la mejora de este edificio. Le haces clic, como si quieres mirar para otro lado mientras se reproduce el vídeo y haces otras cosas durante unos segundos, y bueno, anunciante y jugadores contentos. Y con esta recomendación, yo, Helios, me despido del programa de hoy y os emplazo en el siguiente, en el que voy a empezar a hablar sobre la historia de los necrones. Hasta la próxima.